A ver. Con la palabra mutante, generalmente solo nos imaginamos dos cosas. A un superhéroe que es capaz de expulsar rayos láseres de sus ojos, o a una persona terriblemente enferma, o a un pelado también. Pero las mutaciones en la vida real no tienen por qué ser solo malas. De hecho, son y siempre fueron el futuro de la civilización. Tanto así que podría decirse que hay grupos genéticamente bendecidos. ¿Ustedes en qué dirían que son mutantes? Por ejemplo, yo lo que me pasa es que me enfermo así de que 2 veces al año, pero cuando me enfermo bien cabrón. O sea, no es como que me enferme muchas veces y así es de que, bueno, te enfermaste y ya, o sea, se te cura a los 3 días. No, me enfermo y de que sí o sí me tienen que inyectar a la verga. Pero, o sea, me enfermo muy poquito, o sea, como 2 veces al año, pero cuando me enfermo me pongo muy grave. Para ciertas cosas, como los peruanos. Perú es clave. Este canal presenta ciencia y comedia un tanto particular. Puede contener sonidos, imágenes y dibujos muy malos. Y por su contenido, todos lo deberían ver. A ciencia cierta, todos somos mutantes. Vos, yo, tu tío, tu abuela o capaz mi papá. No sé, no lo conozco. Y eso es muy bueno. O sea, ser mutante. De hecho, claro. la A menos que evolución es tengan alguna posible enfermedad, gracias entonces a ahí las no está bueno. Pero ¿por qué mutaciones. digo que es algo bueno? Como bien sabrán, La evolución. La evolución. Seguro. tenemos ADN y genes en nuestro ADN, siendo que de ellos Tengo un heredamos diente cosas de de nuestros más. padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y bueno, así hasta nuestro primer ancestro básicamente. Pero cada tanto aparecen cosas que no se heredaron de ningún lado, sino que son nuevas, siendo su origen las mutaciones. Pero repasemos desde el principio, más o menos. El ADN es básicamente una Yo tira larga de nací sin información muelas del guardada juicio. químicamente Oh, tremendo chat. La neta, por ejemplo, una mutación bastante común que yo quisiera es que pudiera consumir leche sin problema, chat, porque yo tomo leche y a mí, primero que nada, me agarran gases. Segundo, me dan ganas de ir al baño. ¿Por qué se me rompe la voz, güey? Me duele. Y aparte de eso, me sale acné, que es lo peor, güey. O sea, yo puedo aguantar cagarme, yo puedo aguantar tirarme pedos, pero lo que no puedo aguantar es tener granos, güey. Entonces, sí, o sea, yo si fuera a cambiar sería eso, porque la leche tiene la mejor proteína del mundo, tiene la proteína con mayor biodisponibilidad. Entonces, si son gente fitness, pues como que les conviene mucho tomar leche. se encuentra comprimido dentro de la enorme mayoría Leche de de nuestras hombre células. nomás El nombre puedo que toma tomar. este ADN.rar dentro de nuestro núcleo celular tiene el nombre de cromosoma. Y no se comprime en una única unidad, sino que en 23 pares de cromosomas, dando un total de 46. Todas las cosas vivas, ya sean bacterias, hongos, plantas, El perros, poder gatos, cucarachas, humanos o dislocar y pelados, estamos hechos enteramente de pura química. Nuestro reconectar cabello mis se enrola huesos por a la proteínas, verga. nuestras uñas son de queratina, los dientes Pinche tienen formas y lugares Kimimaro de específicos, Naruto. nuestros huesos son algo así como colágeno petrificado con hidroxiapatitas, nuestras neuronas son protegidas por mielina, nuestras células son básicamente globos de agua con paredes de grasa con vida, y podría seguir así por muchas horas. Todo lo que les mencioné no se da por suerte, se da por la increíble manera en la que el ADN Yo entrega las nací con sinestesia, tengo mis sentidos algo mezclados. instrucciones más específicas posibles para construirnos a nosotros y a todo lo que tiene vida. Estas instrucciones, como se imaginarán, son muy importantes, pero también el ADN no habla ni escribe ni manda mails, sino que la información se transmite de una manera un poco distinta, que vendría a ser la sucesión de 4 químicos diferentes conocidos como bases: adenina, guanina, citosina y timina, que se quieren mucho y siempre suelen estar juntos. Y esto podría ponerse bastante más complicado hablando de lo que vendrían siendo los diferentes tipos de ADN, así como el ADN que eventualmente se transforma en ARN, quien se termina dando otras órdenes a diferentes partes de la célula, también la timina pasa a ser cambiada por uracilo, pero bueno, es mucho más complicado, créanme. Toma leche Lo de dejemos con que huesos. tenemos ADN y con 4 bases diferentes Un güey intercambiadas de manera comenta, muy el ordenada se encargan de micropene. nuestra vida. Ahora sí, las mutaciones. Las mutaciones son cambios en lo que consideramos una secuencia de ADN normal, o sea, las Tengo bases que les mencioné autismo. antes. Por ejemplo, la sangre. Todos los humanos tenemos sangre, quiero creer. Nuestros eritrocitos, o quizás los conozcan como glóbulos rojos, son dependientes de muchos genes, entre ellos el gen HBB, que se encuentra en nuestro cromosoma número 11. Ahí, un solo cambio de una sola base cambia la codificación del aminoácido ácido glutámico por otro, la valina. Con este único cambio, nuestros glóbulos rojos pasan a deformarse porque la valina tiene propiedades diferentes al ácido glutámico, haciendo que los rechonchos eritrocitos pasen a tener una forma de media luna molida a golpes, haciendo que no sean muy útiles, que digamos. Y esta enfermedad la padecen al menos unas 8 millones de personas en el mundo, y sus síntomas son variados, y algunos de ellos presentan complicaciones crónicas y hasta mortales. Estamos hablando de la anemia falciforme, pero así como las mutaciones pueden generar problemas, también pueden generar casos clínicos muy beneficiosos, convirtiéndonos en superhumanos, pero un poco más aburridos. A ver, Y hoy vamos a hablar de los superhumanos de las alturas y las profundidades. yo quiero saber Empezando si por algo soy que un puede tocarle de cerca a superhumano. algunos espectadores: las adaptaciones para utilizar mejor el oxígeno que tienen los habitantes de los Andes y otras regiones montañosas del mundo. Sabemos que necesitamos oxígeno para vivir, ¿no? Este gas Griff es un mutante. Y no nada más por su puto diente y por su pelo de pucha prieta. Puede tener oxígeno más culero que el de nosotros, güey. O sea, puede respirarlo.
Es muy importante para nuestras funciones biológicas, ya sea de manera directa o indirecta, pero el oxígeno se hace desear a veces, tanto a la elevación cero, o sea a nivel del mar, como en la punta del Everest. El aire que nos rodea va a tener siempre una concentración aproximadamente igual de un 21% de oxígeno, pero lo que cambia con la altura es la presión barométrica, siendo que mientras más alto se está, menor es la presión. Esto significa que el aire es menos denso, o sea que hay una menor cantidad de aire en general alrededor nuestro, y eso incluye al oxígeno, lo cual significa que a grandes alturas hay que hacer un esfuerzo más grande por respirar y cubrir la cuota de oxígeno necesaria para la vida y las funciones normales como hacer deporte o ir a trabajar. No Por esto olvides el mismo, ojo muchas personas caído, acostumbradas sí, a el vivir ojo en bajas caído altitudes suelen presentar dificultades al subir cerros, montañas o visitar ciudades muy altas, como La Paz, Bolivia, la ciudad capital más elevada del mundo, a unos potentes 3.650 metros sobre el nivel del mar. A esta altura el oxígeno efectivo es de un 13%, que es más o menos el oxígeno disponible para que podamos respirar. Si es que lo comparamos pero con es el 21% Bolivia, del no nivel del mar, es un Perú. cambio muy importante. La composición del aire sigue siendo igual, como les dije, solo que como es menos denso, significa que hay menos aire en total, significando menos oxígeno para nuestros pulmones. Y estos cambios tan brutos pueden presentar lo que se llama hipoxia hipovárica, lo que es un nombre fino para decir que a alguien le falta el aire y se siente re mal solo caminando o existiendo. Y también tiene el nombre de mal agudo de la montaña, como cuando la gente se va de turista a zonas elevadas de Perú como a Cusco o incluso a Machu Picchu y se En sienten re Perú mal, pero los también. peruanos ni se inmutan. O al menos los que ya viven ahí y están acostumbrados y nacieron ahí toda su vida, ¿no? Esto incluso puede ser evidenciado no solo en personas comunes, sino que también en atletas de élite, como cuando Bolivia goleó a Argentina 6-1 hace ya unos varios años. Pero eventualmente las personas se acostumbran a esto, un poco, después de varios días y semanas o hasta meses. Pero distinto es nacer en la altura y acostumbrarse desde niño. Y aún más distinto es que tus ancestros hayan habitado las alturas desde hace siglos. Llegase toda Bolivia y Nepal más o menos. Y todos los países que tengan el privilegio de tener montañas y picos bastante altos y gruesos. Y hablando en general, los habitantes del Tíbet y los Andes poseen una resistencia literalmente sobrehumana a las alturas, si es que lo comparamos con personas que viven a nivel del mar, que son la mayoría de las personas. Y estos dos grupos poseen mutaciones en el gen EPAS1, que codifica la proteína también convenientemente llamada EPAS1, o con un nombre mejor, HIF2-alfa. Este gen tiene unas cuantas funciones importantes, siendo que se encuentra presente en la gestación del corazón de los embriones, y también se activa bajo señales hipóxicas, o sea cuando se tiene acceso a menos aire. Y además, este gen influencia la producción de hemoglobina, que es el componente en la sangre que es encargado de captar oxígeno y distribuirlo. Oigan, y si le hacemos así como en Warhammer 40.000 con los pinches almacenoides, ¿cómo le dicen así a los... Tiene un nombre, que son como que monitores humanos, así de que los tienen ahí nomás como los servidores. Y si los hacemos servidores, güey, así a los pinches peruanos los volvemos unas putas máquinas, así que generen oxígeno, así aprovechando su bendición genética. Así los instrumentalizamos. Habitantes de los Andes, como los del Tíbet, no tienen mucho que ver realmente. Onda, los dos son humanos y ahí se acabó la relación entre ellos. Lo que significa que las mutaciones en el gen EPAS1 no son iguales en ambas poblaciones. De hecho, las mutaciones en los pueblos del Tíbet se encuentran mucho más estudiadas y mucho más generalizadas en la población, pudiéndose rastrear hasta hace unos 48.000 años atrás. Mientras que las mutaciones típicas de los andinos se han estudiado mucho menos, pero se ha alcanzado a recaudar la información de que datan de hace algunos 10.000 a 13.000 años más o menos en el pasado. Y encima son menos comunes en la población general comparándolos con los del Tíbet. Ambos pueblos son sin dudas una prueba de la evolución convergente. Y para añadir aún más peso en esto, muchos de los animales encontrados en estas alturas, como los lobos del Himalaya, también si estás consciente de que esas personas al respirar es dióxido de carbono y no oxígeno, bueno, pero debe haber alguna forma, ¿no? De explotar sus órganos. Hay mutaciones en este gen, el EPAS1. Pensando que el objetivo es justamente vivir bien en las alturas, se pensarían que el efecto de estas mutaciones sería el mismo a nivel genético. Pero como ya les dije, no es el caso. Las mutaciones tibetanas afectan a la expresión total del gen EPAS1, que afectan eventualmente a la cantidad de la proteína HIF2-alfa que se forma, mientras que en la población andina lo que se afecta es directamente la forma y función de esta proteína. O sea, los tibetanos producen menos de la proteína normal, mientras que los andinos producen una proteína mutante ligeramente diferente. Ambas mutaciones al final del día afectan sus niveles de hemoglobina, el porcentaje de glóbulos rojos en sangre, y también obtienen una mayor cantidad de sangre saturada en oxígeno, estando genéticamente bendecidos para vivir en las alturas. Y eso que también se pueden mencionar otras cosas como un tamaño más grande en los pulmones en estas poblaciones y unas cuantas cositas más. Pero ¿qué tal lo contrario? A ver, lo contrario de vivir en la altura de la montaña sería vivir en las llanuras a nivel del mar, ¿no? No creo realmente. Si bien la enorme mayoría de la humanidad vive y se desarrolla en la Tierra de manera sedentaria, siempre hay cosas para asombrarse. Como la tribu Bajau, que también son conocidos como los nómades del mar o los gitanos del mar. Pero yo personalmente no creo que esté bueno ni bien hacer esta comparación entre estos grupos de personas, porque los autos y camionetas robados no andan en el agua, haciendo que no se puedan comparar con los gitanos realmente. Pero los Bajau son los seres humanos quienes son lo más cercanos a las sirenas y tritones de la vida real, y su ubicación geográfica suele encontrarse en el sudeste asiático, principalmente en las Filipinas o lugares mucho más horribles como Indonesia. Esta tribu es de carácter nómade, es decir, que rota de manera continua donde vivir, pero lo curioso es que no se alejan de los sitios donde hay mar, dado que crean aldeas enteras flotantes donde desarrollan su vida, viviendo de manera casi exclusiva del océano, siendo que para ser parte de esta tribu el amor a nadar y bucear es algo obligatorio. Oh, güey, a mí me da un chingo de miedo el mar. Nunca aprendí a nadar y siempre he sentido como que el mar es casi como otro planeta, güey. O sea, hay otra gravedad ahí debajo del agua. Es un entorno donde todo te quiere comer. Son animales totalmente diferentes a nosotros, güey. O sea, la presión, o sea, la forma de respirar es diferente. O sea, es prácticamente otro ecosistema, cabrón. Entonces,
No sé, o sea, a mí me da un chingo de culo. No sé cómo hay gente que literal todos los días se mete ahí a un mundo diferente a cazar animales todos extraños a la verga. Sobreviviendo a base de comer pescado básicamente y también se mantienen económicamente de esta misma manera. Y esto de vivir en el agua no es chiste. Musculoso, Muchos de los pero no habitantes de sabe esta tribu nadar. adoran tanto el agua y trabajan de pescar en ella tanto que pueden pasar el 60% de sus días en el mar. Si esto es cierto, serían alrededor de unas 14 horas y media más o menos. Suponiendo que duermen 8 horas, eso nos deja con 1 hora y media de vida despiertos fuera del agua. Mientras que en algunas fuentes se Las menciona que pueden hormigas llegar a nadar piensan hasta los igual a 70 metros ti. de profundidad con A cierta las facilidad hormigas les sin da ningún miedo el equipo más que agua. unas antiparras. Así como que sus descensos pueden estirarse hasta Aunque unos bueno, increíbles no 13 tanto, minutos. porque tengo una pinche cafetera y siempre la lleno con agua. Y agarro para mi café y dejo agua ahí. Las pinches hormigas, como no son de mi colonia, y porque ustedes saben que en mi colonia hormigas, que son ustedes y somos listos, las pendejas hormigas de otras colonias van y se suicidan en mi agua para el café, güey. Recordando que es solo su manera de vivir, muchas Y luego otras tengo personas que agarrar tendrían un que entrenar colador y arduamente mucho sacarlos tiempo con el para lograr lo colador. que ellos logran simplemente existiendo. Aunque la realidad de los datos más fehacientes y genuinamente medidos hablan sobre que los miembros de la tribu suelen realizar Es buceos un de entre 2 tributo. a 6 metros para cazar y recolectar Pues que no los frutos sean del mar. pendejas y que peces, mejor me mariscos y eso. traigan Y yo esta que increíble sé habilidad de costumbres ahí no es única de los Bajau, sino que microgranos también de se observa en oro, otras güey, que tribus se como las encuentran, amas no japonesas que se y las quiten la vida. Hanjo, algo así No que coreanas. se desvivan Curiosamente, ahí. ambas de estas culturas son prácticamente únicas en mujeres, pero los Bajau son todos buceadores, siendo que en cualquier instancia de buceo se activan unas cuantas respuestas fisiológicas comunes a todos los humanos, o sea, como vos y yo, encontrando la bradicardia, que es un ritmo cardíaco mucho más lento que el normal, lo que ayuda a que el oxígeno en sangre sea Es un consumido de manera más sacrificio al lenta. Dios, chat con vos, agradecelo. Pero yo no quiero que sacrifiquen, o sea, que vengan y me traigan así que granitos de oro, así que lo empiecen a buscar. De hierro, así que me generen un lingote, que sean como que me... De todos modos pueden 200 veces su peso las hormigas, ¿no? Para lo cual los movimientos deben ser más medidos con precisión y ejecutados de una manera más suave. También tenemos la vasoconstricción periférica, que de manera selectiva redistribuye el flujo sanguíneo a los órganos más sensibles a la falta de oxígeno. Pero lo que realmente nos importa es la función del vaso. El vaso es un órgano que se encuentra por encima de nuestro estómago y claramente dentro de nuestra caja torácica. Sus funciones son más que nada importantes en los roles inmunológicos, filtrando y eliminando sangre vieja, defectuosa o también germ. También se ocupa de otras funciones como producir linfocitos muy importantes para el cuidado del cuerpo. Pero el rol que vamos a ver ahora es muy importante en el buceo, porque el vaso también almacena sangre 50 funcional. veces su O peso, sea, ¿no sangre eran normal que si 200? no sirve rica en oxígeno, no la sangre vieja. Te van a Normalmente traer muchas papeles partes del con cuerpo caca. presentan plasticidad. Si entrenan fuerza y levantan muchas pesas, le van a crecer los músculos. Quizás algunos más, quizás otros menos. Pero el cambio es notorio cuando se hace una actividad, y muchas partes del cuerpo pueden presentar esto, incluyendo el vaso. Encontrando que las personas que ejercitan y ejercen el buceo a lo largo de sus vidas poseen dos características muy particulares con respecto a este órgano. La primera es que el mismo aumenta de tamaño mientras más experiencia en buceo tienen, permitiendo almacenar mucha más sangre rica en oxígeno. Y también mientras más experiencia se gana buceando, el vaso pasa por un cambio fisiológico interno, donde durante la apnea, o sea, cuando ya no se respira y se aguanta la respiración bajo el agua, el vaso reduce su tamaño de manera estadísticamente considerable. Esta reducción del órgano en realidad lo que hace es liberar toda la sangre retenida mucho más rica en oxígeno. De todas maneras, aún así ocurre algo muy especial con los Bajau. Tanto aquellos que Es que trabajan tienen que buceando ser como de los que su no lo hacen, colonia. son personas que tienen en proporción el vaso más grande del mundo, siendo un 50% más grande que la tribu más cercana a ellos. A mí de morro, cuando estaba chiquito, me bajaron los pantalones y me cogí, ¿no? A mí de morro me dijeron que tenía el vaso grande y siempre lo tomé como algo malo porque dije, puta madre, tengo como que la cintura muy grande por tener un vaso grande, pero por lo que veo es algo positivo tener un vaso grande. El hecho de que este vaso súper grande se presente en todos los Bajau es muy importante, porque denota que el vaso no crece para suplir la demanda de los individuos que lo necesitan, sino que todos ellos, buceen o no lo hagan, poseen un gran vaso, siendo claro que la genética juega un papel muy importante en este factor en ellos, encontrando que la gran mayoría de la evidencia que presenta este trabajo de acá habla sobre que las adaptaciones que son observadas en esta tribu provienen de cambios genéticos particulares en el gen PDE10A y BDKRB2. No le pueden poner nombre más fácil a estas cosas, ¿no? El gen PDE está directamente asociado con funciones tiroideas y el tamaño del vaso, principalmente porque las hormonas tiroideas regulan la eritropoyesis en el desarrollo postnatal. Es decir, que luego de que nacemos, este gen ayuda a generar nuevos glóbulos rojos en nuestras personas, y esto nos lleva a un subsecuente gran tamaño del vaso en todos los nómadas del mar, pudiendo ser un indicativo muy importante para un volumen elevado de eritrocitos o glóbulos rojos. Incluso también estudiando que la respuesta natural de que el vaso libere mucha más sangre rica en oxígeno a la hora de bucear es algo prácticamente instintivo en ellos. Es decir, no tienen que entrenar toda la vida como la mayoría de los buceadores profesionales, sino que les sale y ya. Es realmente destacable cómo el cuerpo humano Eres el muchas maneras Sergio superarse Ramírez de día la a día y comunidad generación tras gráfica. ¿Quién es generación, Sergio ya sea Ramírez? desarrollando plasticidad en los tejidos y órganos, así como brindando de mutaciones beneficiosas a los individuos y a la siguiente camada de personas. E incluso hemos visto cómo todo este grupo de gente necesita más oxígeno de una manera u otra, y todos llegan a resultados positivos de diferentes maneras, ya sea produciendo menos de algunas proteínas o produciéndolas con algunas modificaciones, hasta otros que ya nacen con órganos de Entonces, tamaños mucho más básicamente grandes es que el resto de los respira mortales, más. así como una respuesta prácticamente instintiva en su cuerpo para bucear mejor. Todas estas son soluciones que la evolución les ha ido dando, y nos hace preguntar si es que acaso ser pelado es lo mejor. Digo, bueno, están aumentando en número y en porcentaje, cada vez hay más, así que solo Ser queda tener lo pelado. peor. No mames.
Los pelones están aumentando por el estrés, güey, que cada vez crece más la puta estrés y ansiedad porque cada vez la puta vida es más cara y difícil. Bueno, no más difícil, más complicada, diría yo. Que el futuro sea pelado. Chao. A ver, humanos genéticamente condenados. A ver, a ver. Sí, vamos a ver este. Este canal presenta ciencia y comedia un tanto particular. Puede contener sonidos e imágenes fuertes, así como también dibujos Ni muy pedo, malos. Y por toca su contenido, todo deberían ver. No sé qué es tiroides. Muchas veces se dice que la vida no es fácil, Master cosa Norte. que es muy cierta. Ya lo vemos en documentales de herbívoros cuando son cazados o en documentales de cazadores cuando no logran atrapar a su presa. No, chat, Lo que- yo ya se los he dicho. Yo, si me fuera a quedar pelado, yo sí me injertaría pelo. O sea, aunque me valga 2,000, 3,000 dólares, yo no puedo ser pelón. No sé por qué, o sea, no. Es como que ser pelón es como decirle la trama de tu vida, no soy el protagonista. ¿Cuándo han visto un pinche prota pelón que no sea este güey el de Pulp Fiction, el del pinche Sexto Sentido? No me acuerdo de su nombre, pero ¿cuándo han visto un prota pelón que no sea ese güey? Nah, y todos los demás no son populares. Nah, no, ser pelones, no, no. parte nos hace pensar que el tener suerte en la vida Sí, depende los del contexto pelones en son el que lo observamos. malvados. Es decir, que el animalito sea Ey, Negari, gracias por esos 4,000 cop. Dale, comido descansa. es malo para él, obviamente, porque se muere y se lo están El comiendo. Walter Mientras White, que al pero mismo el tiempo esto Walter White significa es que nuestro malo. otro amiguito va a vivir un día más, o quizás incluso pueda llegar a alimentar Saitama, a pero su familia de futuros asesinos. Saitama... Aunque sin duda esto nos hace agradecer que no Saitama nacimos se como algún folla otro animal, una sino como loli, seres ¿no? humanos, aunque eso trae muchas otras cosas en nuestra Tatsumaki contra. esa. Por ejemplo, el usar el transporte público, o peor aún, nacer en Latinoamérica. Pero bueno, O no sea, es es tan mala la malo. vida, supongo. Después de Kratos, todo, puedo Kratos comer con es naturalidad, malo. puedo caminar sin problemas, así como también puedo salir en público La sin que mucha gente se Roca. horrorice. Supongo que saben a dónde va Griff todo es esto. malo. Hay veces que desde incluso antes de nacer nuestra vida está decidida, y no me refiero a dónde viviremos o quiénes serán nuestros futuros padres, sino porque nuestro Darth único y propio Vader es cuerpo puede poseer malo. errores incorregibles. En este video veremos un par de enfermedades genéticas transportador humanas no que es pueden afectar a sus popular, vale portadores de verga. maneras muy diversas, incluso mortales. Pero antes, para ponernos a todos en contexto, vamos a repasar qué es una enfermedad y qué tiene en El particular Vin el término Diesel. genético. El Vin Empecemos con las Diesel. enfermedades. El Vin Diesel es popular porque literalmente produjo las 2 primeras películas que hizo. O sea, se hizo famoso para poder ser un pelado famoso, pero porque se hizo, no porque realmente lo eligieran. Si hemos de definirla, sería La algo como forzó. la alteración o Forzó desvío de las clip. condiciones normales del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo, siendo causadas por fuentes y orígenes normalmente conocidos, a lo que Incel. además se manifiestan síntomas y signos distintivos, con una evaluación a futuro previsible. Lo que se traduciría básicamente a que las enfermedades tienen un único origen conocido, con signos y síntomas claros, y un tratamiento, así como previsibilidades con respecto a la misma. Con esto en mente tenemos un concepto definido, y como sabemos, las enfermedades pueden venir de muchos lados y de muchas maneras, ya sea por microorganismos dañinos como lo pueden llegar a ser hongos, bacterias y virus, o por causas físicas y químicas en un origen, como diversos accidentes, y así hay miles de ejemplos si es que nos ponemos finos con las causas y orígenes. Pero sin duda una de las causas menos entendidas y quizás más injustas de todas son las enfermedades que están relacionadas con la genética misma. Esto ya lo expliqué Bruce antes, pero lo explicaré las Willis veces que sea me cae necesario, bien. así ustedes aprenden y yo alargo el guión, y tengo excusas para hacer más dibujitos. Salinas. Seguramente han escuchado hablar del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Quizás si están un poco más interesados en el tema también han escuchado del ARN, el ácido ribonucleico, que son macromoléculas biológicas que codifican, es decir, ordenan el cuerpo a crear distintos y diferentes aminoácidos que terminan por formar proteínas muy específicas y útiles para el cuerpo. Y también existe la posibilidad de que ustedes estén 100% metidos en estos temas y sepan de la existencia de cientos de cositas más que afectan también a la creación de estos aminoácidos. Todas estas cositas aportan a lo que se llama el material genético, cosa que todos los seres vivos tenemos, y la diferencia entre secuencias de estos mismos son las cosas que nos hacen humanos, básicamente, y no tomates. Lo que significa que un pequeño cambio en cualquier secuencia puede ser Oh, creo que había un video bastante bueno que decía algo así de que la evolución siempre conducía a los cangrejos, ¿no? Que los cangrejos era la forma de vida más eficiente y que comúnmente todo ser vivo iba a terminar convirtiéndose en un ser bastante parecido a un cangrejo. terriblemente detrimental para la vida. Y estos cambios, por más minúsculos que sean, Le llevan hace el nombre de falta mutación. lactasa, Estas mutaciones pueden darse pues por sí. diversos motivos. Quizás el que más ¿Qué le gente hago? tiene ¿Qué en le mente hago? son las mediadas por el daño que sufre el ADN en las radiaciones ionizantes, El ya sean por pícoro. residuos o accidentes con material radiactivo, o incluso sea por el daño que el mismo sol le hace a nuestra piel. Aunque las mutaciones pueden ocurrir por muchos motivos, la realidad es que todos somos mutantes. Todos tenemos cientos de mutaciones únicas, algunas perceptibles, como los ojos azules, otras beneficiosas, como el tolerar los lácteos, otras realmente no tienen efecto alguno y no se expresan mucho, y otras que nos condenan para toda la vida, que por esto mismo puede no ser una vida larga. ¿Qué culpa tiene alguien de nacer condenado por su propia genética? Oh, qué Y triste. para empezar, vamos a partir de acá, de la oscuridad y del color negro, con la alcaptonuria. La alcaptonuria es una enfermedad genética rara que ocurre entre una de 250 Güey, bueno, no sé si es una mutación, pero la diabetes, güey. Nacer con diabetes te condiciona a diario, por el resto de tu vida, inyectarte una solución cara, güey. Nah, güey, qué mierda, güey. Si lo piensas detenidamente, el diabetes no es muy diferente del SIDA, güey. Bueno, dejando de lado de que no es contagioso.
Güey, es una enfermedad que te condiciona para toda la vida, donde no hay una cura, güey. O sea, ya te chingaste. O sea, todos los días por el resto de tu vida vas a tener que chingarte unos fármacos porque si no te mueres. O sea, personas. Curiosamente, esta enfermedad es asintomática en niños y jóvenes adultos, aunque es muy posible que su orina pueda llegar a tornarse marrón e incluso un negro similar a la tinta si es que es yo recolectada y tengo expuesta al aire. Pero esto no es lo único que puede hiperhidrosis y tornarse soy negro. un Junto chingo. a esto, se puede observar una pigmentación en lugares como el cartílago de la oreja, otra clase de cartílagos, incluso en parte de los ojos, así como eventualmente a lo largo de todo el cuerpo. La gran mayoría de personas que sufren de esta enfermedad recién luego de los 30 años empiezan a desarrollar los síntomas. ¿Usted no tiene un pedazo de lápiz en la mano? Yo sí. Así de que me encajaron un lápiz y se me quedó la punta del lápiz y la puedo ver a través de mi piel de mi mano. Tal, que incluyen entre ellos dolor en aquellas articulaciones que son las que soportan el peso del cuerpo, como pueden ser las rodillas y las caderas, así también como la espina. Y esto es solo el principio El de lo que síndrome puede de convertirse en Griff un dolor cuenta tan como severo que puede afectar enfermedad. la vida de trabajar de la persona o incluso de llevar una vida normal, llegando a poder provocar incluso movimientos reducidos en lo que es la caja torácica y afectar así la correcta respiración de una persona. Así como también incluso se puede ver comprometida la densidad mineral de los huesos, pudiendo generar una mayor probabilidad de fractura, así como daños en los tendones y músculos. Y esto es solo una de las cosas que pueden suceder. Otras de las tantas cosas que suceden en el cuerpo al tener alcaptonuria afecta directamente el corazón, particularmente las válvulas del mismo, como la aorta y la mitral, y en casos severos es necesario un reemplazo de válvula. Asimismo, hasta un 40% de los individuos pueden presentar irregularidades en su ritmo cardíaco y un 10% puede llegar a presentar fallos cardíacos. Y para terminar de rematar todo esto, también es posible desarrollar piedras en los riñones y en la vesícula biliar, las glándulas salivales y hasta en la próstata en caso de los varones. Y ahora, ¿por qué ocurre todo esto? Bueno, como he dicho, la alcaptonuria es una enfermedad genética rara. Como tal, es conocida como una de las tantas enfermedades recesivas, en las cuales una persona sí o sí necesita heredar ambas copias cromosomales de sus padres. Como dato curioso, existe una mayor probabilidad de encontrar personas que sufran alcaptonuria en países como Eslovaquia y República Dominicana, significando que hay una mayor prevalencia de esta enfermedad en estos países. La enfermedad como tal es causada por una mutación específica en el gen HGD, que codifica para la enzima homogentizato 1,2-dioxigenasa. Este cambio en los genes genera que el cuerpo pase a producir esta enzima de manera defectuosa, siendo que el uso que el cuerpo le da a esta enzima está dado en la metabolización de ciertas sustancias. Una de ellas es el ácido homogentísico. Es una sustancia intermedia que no debería acumularse en el cuerpo, sino que debería convertirse en otra cosa. Pero por la defectuosa enzima, eventualmente el ácido homogentísico no se elimina como debería y queda acumulado en el cuerpo, hasta unas 100 veces más de lo que debería. Este mismo ácido, al oxidarse, forma el alcaptón, el cual es una sustancia sumamente oscura. Por esto mismo puede verse estas manchas oscuras en diversas partes del cuerpo, así como también en los huesos y en los músculos. Esta enfermedad puede ennegrecer tus interiores. De igual manera, se ve eliminado en grandes proporciones mediante la orina, siendo ahí el momento en el cual, luego de estar en contacto con el aire, se oxida y se torna oscuro. Pero el verdadero problema de todo recae en el ácido, no en su forma oxidada, porque al no abandonar el cuerpo, el mismo puede formar pequeños polímeros que son depositados en el colágeno, la proteína que forma parte prácticamente de todo el cuerpo, ya sea de la piel, de los huesos, de los vasos sanguíneos, en los tendones, ligamentos o cartílagos. Donde busques, vas a encontrar colágeno. Y es en el colágeno donde, como dije, se acumulan estos polímeros, haciendo que se vuelva un colágeno mucho más débil y quebradizo. Aunque cabe aclarar que si uno lleva a cabo los tratamientos y se cuida bien, es muy posible llevar una vida lo más normal. Son raros los casos que presentan mortalidad asociada a esta enfermedad. Ya de por sí, generar parches de color oscuro alrededor del cuerpo, la orina o incluso ojos ha de ser una experiencia medio extraña. No me quiero imaginar qué tal si es que nuestro cuerpo llegase a generar algunas estructuras similares a la madera. Y ese es el caso de la epidermodisplasia verruciforme. No nazco con ello, pero generalmente toda mi familia materna pueden fallecer con un cáncer específico, pero no sé cuál. O sea, tienen tendencia. Bueno, es que realmente todos nos vamos a terminar muriendo de cáncer, ¿no? O sea, ya es tan común desarrollar cáncer por todos los pinches conservadores y pendejadas químicas que nos metemos a diario. Entonces, por eso mismo, cuando me dicen pendejadas de que, ay, no, pero es que el edulcorante genera cáncer, ay, pues, o sea, todo genera cáncer, todo, todo. Cuando sales a la calle, respiras un chingo de gases tóxicos, o sea, todo, tengan claro que todos nos vamos a morir de eso. La cual es una condición de la piel caracterizada por distintas lesiones que degeneran en verrugas, siendo que suelen ser observadas como fragmentos duros de geometrías curiosas a la vista, pudiendo. Para el trozo de lápiz en la mano desinfecto una aguja y con alcohol uso un spray con lidocaína para que no duela la zona. Güey, literal estás diciéndome que me opere yo solo, Isaura. No voy a hacer eso. Aparte, deja mi punta de lápiz en mi mano ahí. O sea, es un recordatorio permanente de mi estadía en la secundaria Venustiano Carranza número 738. O incluso llegar a ser interpretadas como la formación de un dúo entre persona y un árbol. Obviamente la enfermedad no tiene nada que ver con los árboles, sino que las características de estas verrugas, en los casos más severos, pueden llegar a dar esta ilusión, como fue el caso de la persona más famosa que sufrió esta enfermedad, Dede Koswara, espero se pronuncie así, un carpintero de Indonesia que fue apodado el hombre árbol. Sin duda, todos aquellos que hemos visto Discovery Channel en su momento conocemos de su caso, o al menos recordamos el infame nombre que le dieron de hombre árbol. La realidad es que estas verrugas son generadas por una susceptibilidad anormal sumamente elevada hacia la infección del virus del papiloma humano. Estas verrugas suelen ser descritas como escamosas y planas, además de tender a crecer en número y en placas,
generalmente en las manos, los pies, la cara, el cuello y dándose particularmente a los inicios de la adultez o de la niñez. Asimismo, estas condiciones significan un peligro más allá del tipo de verrugas que se forman y del estigma que puede llegar a surgir de ellas. Los daños que se dan son laceraciones y posibles dificultades para comer, para movilizarse e incluso caminar. Pero sin duda, lo peor de esta patología es la elevada probabilidad de desarrollar cánceres de piel, encontrando que las personas que poseen epidermodisplasia verruciforme y además poseen el virus del papiloma humano tipo 5 o tipo 8 son las personas que tienen la mayor probabilidad de sufrir cáncer de piel, aunque también son pocos los casos que se terminan desarrollando de manera tan excesiva como para resultar en el síndrome del hombre árbol. La mayoría de los casos son mucho más llevaderos. Los tratamientos normales para esta enfermedad involucran la cirugía y a veces los reemplazos de piel con parches epidérmicos, así como algunas otras medicaciones. Esto es más que nada para que las personas que sufren de esta enfermedad puedan vivir relativamente mejor, aunque hasta el momento no hay una cura o tratamiento que provea un real alivio para esta dolencia, significando que las personas han de vivir para mames, pero pinche diferencia, güey. Miren de cómo estaba, cómo pasó, no mames, o sea, parece otro pie y otra mano. Siempre con estas verrugas recurrentes. La genética detrás de esta enfermedad involucra de manera mayoritaria una variación que vendría a clasificarse como recesiva, aunque hay reportes de variaciones de esta enfermedad que pueden resultar ser dominantes, o sea que ambas pueden llegar a ser mediadas por los padres. A mí una enfermedad que me aterra es la hipercalcificación, provoca que los huesos se vayan solidificando y tus propios huesos se convierten en tu jaula. Sí, he visto. Igual, ¿cómo se llama? A ver, tú dices la hipercalcificación, está también la descalcificación, que de hecho tengo una tía que padece de eso, que es lo contrario. El hueso le comienzan a salir poros y como que se comienza a huecar el hueso. No mames, o sea, todo lo que tiene que ver con los huesos suena tan doloroso, güey. Existen casos mucho más particulares que son variaciones atípicas de esta enfermedad, las cuales pueden ser llevadas a cabo por distintas mutaciones genéticas en las que se afecta el sistema inmune. Lo particular entre estas mutaciones es que, como ya dije, las que son atípicas se van por el lado del sistema inmune, mientras las que se denominan como clásicas, es decir, las mediadas por los padres, afectan a un trío de genes, los genes EBER1, EBER2 y CIB1, de entre los cuales los EBER son adyacentes el uno al otro en el cromosoma pues 17 tienes uno de los más de armadura, Estos genes regulan la distribución del zinc en el núcleo de las células, siendo que el zinc juega un importante rol como cofactor para las proteínas virales, significando que esta disrupción en la concentración normal de zinc es la que crea la susceptibilidad para la infección. Yo me acuerdo que una vez en TikTok vi un video de un señor al que le salía una especie como de ganchito de hueso en el pie. Hagan de cuenta que en el pie, ya ven que tenemos una bolita en el pie. O sea, en el lado contrario de los dedos tenemos como una bolita, ¿no? En esa bolita como que sale así como un colmillo, como una especie de garra por dentro del hueso. Entonces como que aspelones, no sé cómo se diga. Entonces, lo que hacían es que agarraron como una piedra y le empezaron a pegar traza y el vato llorando, güey, así. Del virus del papiloma humano. Se sabe poco de la real prevalencia de esta enfermedad, pero se estima que alrededor de 500 personas poseen este virus, lo cual, si lo ponemos en perspectiva con el número de habitantes que somos, que es 8.000 millones de personas alrededor del mundo, vamos a encontrar que recién una de cada 16 millones de personas son portadoras de este virus. Y este número, 500, que es la cantidad aproximada de personas que han sido diagnosticadas con el síndrome de arboledas Down, o también llamado síndrome CAT6A. Este es un sumamente extraño desorden genético, el cual está caracterizado porque es multisistémico en tanto a sus síntomas. ¿Qué significa esto? Que tiene una batería de síntomas relacionados a múltiples aspectos, siendo que no necesariamente todos se cumplen en cada individuo. Pero para dar una idea de los síntomas, se abarcan desde el desarrollo intelectual truncado hasta el desarrollo físico truncado, así como problemas en aspectos gástricos e intestinales, también cardíacos, oculares o incluso referentes al rostro. E incluso algunos otros síntomas pueden darse de manera menos común, como lo pueden ser el autismo, la epilepsia y una particular predisposición a las infecciones virales. La naturaleza de esta enfermedad es tan esquiva y tan escasa que lo poco que se sabe es que la causa es por una mutación en el gen CAT6A. A diferencia de los dos casos anteriores, esta enfermedad no tiene que ver con respecto a los padres, sino que simplemente se da, siendo de carácter esporádico, aunque existe una variante que sí deriva de la herencia de los padres. Tantos son los síntomas y signos que se observan a lo largo de toda la enfermedad que la única manera de realmente diagnosticarla correctamente es mediante la secuenciación génica del individuo sospechado. Este gen, el CAT6A, codifica una proteína del mismo nombre, la cual está involucrada en el control de la producción de proteínas de otros genes. Por lo tanto, cuando hay un problema con este gen y esta proteína en particular, los problemas se pasan a todos lados. Para dar un ejemplo un poco más claro, es como si al tratar de construir una casa, todos los ladrillos ya vinieran fallados, pudiendo afectar de muchas maneras la construcción de la misma. Como he dicho, son apenas 350 personas diagnosticadas en todo el mundo, y si bien poco se sabe de la misma, sí existen individuos diagnosticados corroborados por estudios genéticos que poseen incluso hasta 50 años, significando que en caso de no ser muy severa, se puede llegar a vivir una vida prolongada, aunque no libre de dificultades. 350 personas es muy poco, no me quiero imaginar cuánta gente tendrá la enfermedad más rara del mundo, pero esa queda relegada a las escenas post-créditos. Así que bueno, si les va gustando el video, apreciaría que dejen un like, comenten, se suscriban, si me llevaran a Make a Wish, ¿qué pediría? Particularmente de animales, Un deseo. pero bueno, toda clase de ciencia es bienvenida y pediría que le arreglasen la vida económica a mi familia.
hay una familia. gran diferencia entre Es querer lo que entretener yo y ser el diría. entretenimiento porque es lo único que te queda. Y ese es el caso de Joseph Merrick, también conocido como el hombre elefante, uno de los pocos portadores del síndrome de Proteus, quien se vio orillado a actuar como un fenómeno de circo debido a su condición. Joseph Carey Merrick fue conocido como el hombre elefante en los últimos años de su vida, que no fue larga, habiendo nacido en Inglaterra el 5 de agosto de 1862 y muriendo el 11 de abril de 1890, con 27 años, siendo que el síndrome de Proteus también tiene otro nombre, que es el de gigantismo parcial. Así como suena de particular, es la enfermedad, presentando crecimientos anormales alrededor de todo el cuerpo. Estos crecimientos se expresan al poco tiempo de nacer, alrededor Se de mira 6 bien meses a un año de doloroso vida. moverse, El mismo causa güey. el crecimiento excesivo de piel, huesos, músculos y contenidos grasos, así como tejido circulatorio, siendo una condición progresiva, significando que a medida que el sujeto avanza en edad, mayor van a ser las deformaciones que se van a ir dando. Estas deformaciones, como ven en las distintas fotos, llegan a ser sumamente detrimentales, pudiendo llegar a costar la habilidad de caminar, comunicarse e incluso respirar a las distintas personas que la sufren. Generalmente, esta enfermedad no está asociada de ninguna manera a impedimentos de tipo del desarrollo intelectual, significando que a pesar de lo que mucha gente creía en el pasado, estas personas poseen un cerebro completo y totalmente funcional, la mayoría de las veces. Sí, Güey, un vato comentó, me da asco, no seas grosero, insanito, güey. Ten un poco de empatía, güey. que acaso el gigantismo parcial no afecta el cerebro. Y esto puede ser sin duda lo peor de la enfermedad para algunas personas, debido a las miradas y el acoso que pueden llegar a sufrir. Es por esto mismo que Joseph, el llamado hombre elefante, recibe el nombre de artista, no por alguna obra que haya pintado o alguna canción que haya creado, sino porque era utilizado en los círculos como una atracción. Es decir, que el pobre Joseph era utilizado como un simple hazme reír, por lo que la gente pagaba para ver y horrorizarse. Tanto así que él tenía que usar una capucha y una gorra personalizada, donde su rostro era completamente ocultado para llevar una vida un poco más llevadera. Su causa de No, muerte sí, fue la neta. Oh, mira ese esqueleto, el dolor que debió significar, relacionada a la cabrón. misma enfermedad, siendo que fue encontrado una mañana muerto. No mames, güey. ¿Sabes? Ni siquiera quisiera poder ver esta imagen, güey. Siento que en vez de tener sus restos en un puto museo, deberían simplemente enterrarlo, güey. Por asfixia, aunque por lo que es más recordado por aquellos quienes han logrado conocerlo personalmente, es su carácter dulce y educado. Desde que el síndrome de Proteus adquirió el estado de reconocido como tal en 1979, solo se le han atribuido a 200 personas en el mundo, siendo que únicamente existen alrededor de 120 vivas actualmente, sospechándose algunos casos extra que no han sido diagnosticados, siendo que estos individuos afectados poseen, además de los crecimientos parciales mencionados, también tienen un riesgo elevado de desarrollar megaencefalopatías unilaterales, tumores testiculares en los ovarios y el cerebro, entre otros. ¿Pero qué lleva a este síndrome Échame de esa desarrollarse en gracias primer por lugar? esos $2. Bueno, el mismo es una mutación somática, es decir, que no tiene que ver con los padres. Simplemente se da luego de la concepción, siendo detectada que esta mutación se da en el gen AKT1, cosa que para este momento ya no ha de ser sorpresa, codifica una proteína del mismo nombre, la cual tiene una gran importancia en la regulación del crecimiento, división y muerte celular, cosa que lleva a las células a crecer de manera exagerada y también dividirse de manera exagerada. Y sí, para los más observadores, este gen es además un oncogen, significando que alteraciones en el mismo pueden llegar a causar cáncer. Esta mutación recién fue determinada en el año 2011, cosa que ha sido de gran ayuda para desarrollar tratamientos, los cuales buscan desarrollar un inhibidor de la AKT1, porque su presencia es superior a lo que debería en un cuerpo humano relativamente normal. Pero al ser un descubrimiento tan reciente, los estudios genéticos y de campo que son necesarios van a tardar un tiempo más. Y bueno, de más está decir que este video no fue ni busca en ningún momento reírse con la pobre gente que sufre estas enfermedades. Y seguramente ustedes se preguntarán, como yo también lo hice, ¿qué culpa tiene alguien de nacer condenado por su propia genética? Sí, güey, pobrecitos a la madre. No se sabe si es genética o no. Teorizando, es imposible la enfermedad más rara del mundo, la cual es la condición de Fields, o la enfermedad de Fields, la cual es una enfermedad neuromuscular que afecta únicamente a 2 personas, las gemelas idénticas Catherine y Kirsty Fields. Al ser una enfermedad con solo 2 personas, es imposible determinar muchas cosas de la misma, pero se aprecia que es progresiva en su naturaleza, es decir, que se va poniendo peor con el tiempo. Pero a todo esto, ¿peor en qué sentido? Básicamente, en la deterioración de sus músculos. Con el tiempo, esto a su vez va afectando los nervios de las gemelas, causando espasmos y temblores involuntarios, en sus manos así como sus piernas, tanto así que ellas deben utilizar sillas de ruedas para su movilidad, y además no tienen la posibilidad de poder hablar sin la asistencia de aparatos electrónicos. Obviamente, no hay cura conocida o tratamiento, aunque esta enfermedad no parece afectar de ninguna manera el cerebro de las gemelas, incluso queda abierta la posibilidad de que sea una enfermedad congénita, es decir, una enfermedad originada por una mutación, o sea que no se sabe si es genética o no, teorizándose que en caso de que lo sea, y alguna de ellas logre tener descendencia, puede llegar a pasarse a sus hijos. Y seguramente hoy notaron nuevamente un artista invitado, siendo que en el caso de hoy prefirió mantenerse en el anonimato. Si te gustaría aportar con ilustraciones a los videos, te invito a unirte al servidor de Discord del canal, que está en la sección de... A ver.